Hoy aprenderemos a utilizar lo que es el conjunto de funciones del Excel relativas a la gestión de datos. Bien. Lo primero que vamos a atender es un problema que muchos de nosotros tenemos a lo largo de nuestros trabajos, que es cuando tenemos que traer al Excel datos que encontramos en otros formatos, como puede llegar a ser, por ejemplo, desde un PDF. Bien. Hay muchas formas en las cuales uno puede copiar y pegar o transformar el archivo para tenerlo en un formato de Excel. Hay muchas formas también en las cuales se copian y pegan los datos. Sin embargo, ahora veremos el caso en el cual ocurre que cuando copiamos algún dato en el Excel, desde PDF al Excel, nos queda todo el dato conjunto dentro de una misma celda. Eso nos obliga a nosotros a tener que procesarlo para poder llevarlo a un formato en el cual podamos trabajar. Bien. Para comenzar entonces, vamos a copiar los datos de nuestro PDF y vamos a pegarlo en nuestro Excel. Ven lo que les comentaba, en cada una de nuestras celdas se copiaron absolutamente todos los datos. Imagínense, por ejemplo, que nosotros queremos únicamente obtener el dato de qué existencia tiene, qué cantidad de stock tenemos de cada uno de nuestros productos. Y no nos importa ni la descripción, ni la repetición, ni su valor unitario, ni tampoco su valor total en existencia, sino que queremos saber únicamente la cantidad. Fíjense que esto estaba en la anteúltima columna, y ahora lo tenemos mezclado siempre en casi el final de los datos como los pegó. Bien. Pero trabajarlo de esta forma todavía es imposible. Sin embargo, a través de un trabajo bastante artesanal, podremos separar el producto y luego que nos queda al lado su cantidad en existencia. Bien. Primero eliminaremos aquello que está de más. Y luego seleccionamos la celda donde tenemos todos nuestros datos, vamos a la ficha de datos y encontramos la opción de texto en columnas. Esto nos permitirá a nosotros convertir estos datos que hoy por hoy están en una única celda a que ocupen diferentes filas, si lo convertiremos a columnas a lo largo de cada una de sus filas. Seleccionamos entonces lo que vamos a convertir, elegimos la opción de texto en columnas y nos dará dos opciones, una de limitar y la segunda de ancho fijo. La segunda opción nos permite elegir artesanalmente dónde queremos nosotros ubicar algún tipo de separación, que no resulta muy útil cuando tenemos diferentes longitudes de cadena de texto. Sin embargo, la opción de delimitar nos permite utilizar una serie de separadores que el Excel reconocerá para separar cada una de nuestras celdas. Por ejemplo, una tabulación, acá vemos que marcada no nos deja convertir los datos como nosotros queremos hacerlo. Fíjense, acá tenemos la lista previa de los datos. Probamos de nuevo, punto y coma, no hay ninguno, así que no lo va a separar. Elegimos la opción espacio, ya que cada una de estas está separado por espacio. Vemos que los datos se separan en diferentes columnas, aunque no de la misma longitud, no importa, eso lo resolveremos después. Bien, repetimos entonces, los separadores nosotros nos sirven para que cuando Excel encuentra uno de estos, automáticamente pase a convertir a la siguiente columna. Podemos dar finalizar y vemos cómo ahora todos los datos que estaban dentro de una única celda se encuentran separados a lo largo de cada una de estas filas, distribuido en columnas. Bien, tenemos ahora un segundo problema, que es que el dato de la existencia, que dijimos que estaba siempre en el anteúltimo lugar, está ubicado en diferentes columnas, lo que a nosotros no nos permite eliminar una selección y trabajar con el dato que querramos. Tendríamos que seleccionar cada una de estas y después poder recién eliminar cuando si estamos trabajando con una gran cantidad de datos. Imagínense trabajar con 2500 datos, eso se puede tornar bastante molesto. Por suerte, hay una forma de resolverlo con mucha rapidez, que es utilizando la función de rastreo desref. Esta función, recuerden que la presentamos en nuestro video de uso de fórmulas de búsqueda, con un grupo de fórmulas de búsqueda. Bien, formulamos entonces desref. Recuerden que nos pedía partir de un punto de partida
En este caso partiremos desde la primera celda de la fila y luego nos pedirá cuántas filas o columnas deseamos movernos hasta obtener el dato final deseado. Bien, filas no queremos movernos ninguna, ya que queremos permanecer dentro de esta misma para que nos devuelva este dato, que para cada una de estas será el anteúltimo, con lo cual escribimos 0. Bien, ahora el desafío que se encuentra en formular de forma tal que nos devuelva el anteúltimo dato para cada una de estas, que yo pueda autocompletar y automáticamente me devuelva el anteúltimo dato. Bien, esto lo podemos lograr utilizando la función de cuenta contara. Usamos entonces la función contara, seleccionamos a partir de la segunda celda de la fila hasta donde estamos formulando, cerramos paréntesis para finalizar esta fórmula, pero ¿qué es lo que ocurre? La función contara me va a contar todas las celdas que tenemos en el rango seleccionado y me devolverá un número equivalente a cuántas celdas contienen datos. Si yo diera Enter, diera por finalizada mi función en este momento, me devolvería el último dato, ya que la cantidad total de que va a estar contando es el equivalente a llegar hasta el final, para cada una de las diferentes celdas que yo lo pueda hacer. Siempre me devuelve el último dato. Pero yo dije que quería el anteúltimo, con lo cual eso podemos resolverlo fácilmente restando una unidad, o mejor dicho, haciendo que vuelva solamente un lugar, y ahora sí me estará devolviendo para todos los casos el número deseado, el anteúltimo dato. Para poder llevarlo al lado del código, como nosotros queríamos hacerlo en un principio, copiamos y pegamos en el lugar la fórmula para que deje de ser fórmula y se convierta en un valor. Eliminamos todos los datos del medio y ahora sí nos queda para poder seguir trabajando el código de nuestro producto con su existencia. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es crear rápidamente un listado de productos de una lista de entrada de 286.992 registros de venta. Queremos saber cuántos productos de nuestra lista se vendieron. Pero ¿qué pasa? Al ser esto un registro que va desde un 4 de enero hasta un 30 de diciembre, cada uno de los productos se encuentran ampliamente repetidos a lo largo del año. Muy bien, con lo cual rastrear uno por uno dentro de estos 300.000 datos para poder hacer un listado de qué productos se vendieron se puede tornar bastante complicado. Pero no, si conocemos que el Excel nos permite quitar los duplicados automáticamente, dejándonos una lista de valores únicos en tan solo unos segundos. Para esto entonces vamos a copiar la columna que tiene todos los datos de interés, la pegamos en una sección aparte y ahora sí seleccionamos de nuevo esta columna y de nuevo desde la ficha datos elegiremos la opción quitar duplicados. Nos dice de qué columna queremos hacerlo, solamente le damos aceptar y ahora luego de pensar un momento nos dice que se encontraron 279.799 valores duplicados y fueron quitados y solamente quedaron 7.192 valores únicos, incluyendo el título. Ahora sí, tenemos un listado de todos los productos que estuvieron activos a lo largo de este año, sin tener que haber estado analizando absolutamente nada, solamente quitando los duplicados de nuestro registro de ventas. Muy bien. Lo último que vamos a ver por este video será el conjunto de validación de datos, una herramienta muy buena que nos presenta el Excel para poder trabajar y para poder automatizar y sobre todo trabajar con datos de forma prolija. Bien, supónganse que yo quiero crear en una hoja un presupuesto que se pueda llenar eligiendo diferentes opciones y que evite que yo cometa errores. La principal función de la validación de datos es evitar que una persona cuando esté trabajando en nuestras hojas cometa cualquier tipo de error. Esto lo hará definiendo qué datos pueden ir en cada una de nuestras celdas. Por ejemplo, veamos. Este criterio de validación permitirá el valor que nosotros querramos. Podemos elegir entre la opción de cualquier valor, en que solamente acepte números enteros
ya sea siguiendo algún tipo de criterio lógico, que solo acepte números decimales, nuevamente con los mismos criterios, que solamente nos acepte datos de una determinada lista, que solo acepte formatos en fecha, solamente acepte formatos en hora, solamente acepte una longitud de texto de una determinada longitud, o si no, algún tipo de fórmula personalizada. Bien, para el caso, para poder completar la parte de producto, lo que haremos será crear un listado en el cual solo podremos elegir esos datos y ningún otro dato. Elegimos entonces lista, seleccionamos el origen, para esto utilizaremos el listado que acabamos de crear, seleccionamos todo, damos enter, aceptamos y ahora vemos que aparece la flechita de selección en cada una de nuestras celdas que nos permitirá elegir un producto de nuestra lista recién creada. La pregunta es, ¿qué pasa si yo escribo algo que no esté dentro de la lista? Como por ejemplo, hola. Excel me notificará con un error en el cual que estos valores no son válidos. Solo se pueden introducir ciertos valores que son los cuales estaban en la lista que acabamos de crear. Damos cancelar porque no nos permite seguir y seguimos nuestro camino con los datos correctos. Bien. Lo siguiente que podemos hacer para evitar errores es validar el espacio de cantidad. Sabemos que la cantidad de cualquier tipo de venta, cuando estamos hablando de unidades, deben ser números enteros, con lo cual seleccionamos un número entero y a fin de evitar por ahí que una persona tipee algún número de más, podemos decir que sea menor que 10 unidades, ya que nosotros sabemos que vender de más de 10 unidades es algo bastante extravagante. Con lo cual, yo quisiera ingresar un valor de 10, ya no me lo permite, solo me permite valores menores que 10. Y además, que sean enteros. Escribimos entonces 7, y ahora sí, Excel nos permite ingresar este valor. Podemos hacer lo mismo con los diferentes criterios, como puede ser, por ejemplo, un número decimal, menor o igual que, por ejemplo, 1000. Y ahora sí, solamente nos permitirá ingresar números decimales a este rango de celdas. Si yo quisiera ingresar un número entero, también me lo permite, porque abarca tanto el número entero como el decimal. Es agregarle la opción decimal a lo que ya teníamos la validación anterior de los números enteros. Muy bien. El resto de las validaciones funcionan de la misma forma que acabamos de ver, número entero y decimal. La lista es la primera que vimos de todas. Fecha y hora nos permitirán exactamente lo mismo, seleccionar un criterio lógico y trabajar en función a eso. Así podemos entonces crear diferentes validaciones para todas las celdas, todas las hojas en las cuales nosotros estemos trabajando, aprovechando la oportunidad que nos da Excel de evitar equivocarnos. Y además, si sabemos aprovechar bien el buen uso que tienen estas listas, podemos crear funciones que cambien según sea la opción que nosotros elijamos de las diferentes listas. Pero eso quedará para un próximo video. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Chao.